Muy bendecidos y muy buenas noches. Bienvenidos a otro estudio bíblico donde seremos instruidos en la palabra del Señor. Hoy estamos en el volumen número 9, y en el tomo 10. Ya estamos terminando este volumen. ¿Cuántos han sido edificados con estas cartas que estamos estudiando? La carta a los Efesios fue una muy edificante. En la de Filipenses también aprendimos bastantes cositas. Y hoy damos comienzo a la carta a los Colosenses. Colosas fue una ciudad muy importante. Y en esta carta, en esta misiva del apóstol Pablo a los Colosenses, hay encerrados un montón de misterios, al igual que en la carta de los Efesios, ¿no? En la carta de Colosenses vamos a encontrar muchas cosas, como siempre en la lección de hoy. Pues obviamente vamos a dar una introducción y vamos a hablar de algunos rasgos históricos. Casi siempre tocamos ese rasgo histórico por causa de que cuando estudiamos eso podemos entender por qué el apóstol decía esto, por qué. Y en la de Colosenses hay varias cositas interesantes que vamos a estar hablando. Una de ellas es el culto a los ángeles. Y son cosas que si usted no conoce la idiosincrasia, no conoce las verdades circunstanciales que rodeaban a la iglesia y a la ciudad de Colosas, no vamos a poder entender claramente. Por eso estamos penetrando en esta carta de esta forma. La iglesia de Colosas fue otra semejante a la de Efesios, como dije anteriormente, donde el apóstol habló cosas profundas y difíciles de entender para los inmaduros. Estaremos dando este viaje por esta carta y haciendo énfasis en todos los puntos doctrinales y misterios que revela el apóstol de la gracia. Así que esperamos que usted se una a nosotros en tan interesante estudio y oramos para que el entendimiento nuestro sea abierto aún más. Esta carta es una epístola brutal. Mire, esto fue como lo que Pablo escribió a los Efesios. Estimemos que ya las doctrinas de la Grecia antigua se habían diseminado por toda Asia y Europa. Y hoy vamos a ver algunos mapas donde vamos a ver la proximidad de muchas ciudades que estuvieron adyacentes una a la otra. Y en este en específico de hoy vamos a ver a la región de Laodicea. Y Laodicea fue un sitio donde las cartas que se leían en Colosas se podían leer en Laodicea porque estaban a unas 15 millas, ¿verdad? 15 millas más o menos. No había mucha distancia. Y de acuerdo a Colosenses 4:10, Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, así dice. Pablo estaba acompañadito, como lo vimos en esa primera foto que pusimos ahí. Vamos a poner esas fotos otra vez, María, para dar un pequeño resumen fotográfico de algunas de las ruinas que quedaron hasta el día de hoy de la ciudad de Colosas. Usted va a notar que estas fotos parecen idénticas a las de Éfeso y muy idénticas a las de Filipos, porque ya pues obviamente estos son los restos de lo que quedó de las construcciones que habían, que muchas de ellas se desenterraron, ¿no? Y como pueden ver ahí pues hay varias estructuras, algunos residuos de las estructuras, las famosas columnas características de los griegos. Ahí ustedes pueden ver que hay como una callecita y se ven bastantes pedazos de las ruinas de lo que quedó de Colosas. No era una ciudad muy grande tampoco, era igual que Filipos. Ahí usted puede ver otra estructura más, algunos pedacitos aquí y allá. Muchas de estas cosas, en mi viaje cuando estuve en Éfeso, yo pude notar que muchas de estas cosas se tuvieron que reparar y las prepararon para que los turistas pudieran entrar y hubiera alguna especie de estructura organizada, ¿no? Por eso que usted ve que algunas de ellas están un poquito recogiditas. Pero esto, la decadencia de la construcción griega fue una que comenzó a decaer y a decaer y a decaer. Y bueno, escombros era lo que habían cuando desenterraron la mayoría de estas ciudades. Ahí usted puede ver unos pórticos. Pon la otra foto, la anterior a esa. Y ahí esta está bastante intacta. Se parece un poquito a la biblioteca de Celso. ¿Se acuerdan? La biblioteca de Celso en Éfeso.
La próxima, ahí también ven otros pedacitos. La construcción griega, como yo les había dicho anteriormente, casi todas estaban elevadas en una superficie. Algunas tenían unos 3, algunas tenían 5 y hasta 7 pies de alto. Solamente la estructura del piso, de la parte donde la gente caminaba, y obviamente pues se utilizaban escaleras. Yo desconozco cuál era la razón, pero cuando un edificio tiene esas escaleras así, como que se ve más majestuoso que cuando usted simplemente pone un edificio rastrero, ¿no? Ahí esa es muy bonita. Mire, esta de otro ángulo, creo que es la misma estructura. La gente siempre se pregunta cómo se trabajaba con tanto concreto, con tanto mármol, con tanta piedra tan pesada, cuando en el tiempo de antes no se conocía lo que es el poder hidráulico que conocemos hoy, que con las grúas podemos hacer todo, ¿verdad? Y mucho anterior a esto, estaban las construcciones de los egipcios, que nadie sabe cómo esos pedazos de piedra tan pesados. Obviamente yo he visto algunas fotos donde hay rendiciones artísticas que la gente que ayudó a construir las pirámides parecían hormiguitas. Eran miles y miles y miles cargando todas esas piedras. Usted ha visto lo efectivas que son las hormigas, ¿verdad? El otro día yo vi un grupo de hormigas en una de las redes sociales donde llevaban como una especie de 100 pies. Y entonces me llamó la atención porque habían 3 líneas dobles donde ellas se unen dobles y agarraban y entonces lo alaban. Habían otras que estaban detrás empujando. Oiga, una cosa impresionante. Y cuando la gente se une puede lograr muchas cosas. Ahí pueden ver otra más. Mire la del lado derecho que tiene como 3 columnas, parecía como una entrada. Se le ve la formación del concreto por la parte de abajo. No sé cómo se trabajaba con eso, pero la verdad que era impresionante. ¿Esas son todas las fotos? ¿Sí? Ahí estamos, más o menos para que tengan una idea. Bien, Colosas era una ciudad frigia de gran antigüedad y ya estamos en el panfleto, ¿ok? Todo lo que yo voy a hablar va a estar en el panfleto para que lo tenga por referencia. Miren este mapa con la flechita roja, está Colosas, ¿verdad? En el círculo. Arriba del círculo, fuera del círculo, es que está la ciudad de la Odisea, ¿la ven ahí? Y Pablo decía en una de las cartas aquí, en uno de los capítulos, cuando él habló, dijo, esta carta quiero que también la lean a los de la Odisea. Entonces ahora usted entiende, cuando usted mira el mapa y ve a Colosas tan cerquita de la Odisea, por qué era que el apóstol recomendaba que se leyera esa carta también en la Odisea. Y era que los laodicenses estaban bien cerca de los colosenses en ese mapa. Usted puede ver ahí que eso es toda la parte y la región del Asia Menor. Si usted mira los nombres de todos esos pueblitos y de todas esas ciudades, se va a dar cuenta que muchas de ellas, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve esas ciudades mencionadas. Pablo habla de Panfilia, de Pisidia, cuando él dice el Ilírico, que era un río, ¿no? He llenado todo alrededor del Ilírico. Yo leía eso muchas veces y yo decía, ¿qué será eso? Parece al trío lírico. Pero en realidad era un río que estaba por esa zona y ahí ustedes pueden ver a Frigia, pueden ver la gran parte de todas esas ciudades. Filadelfia, Sardis, Esmirna, Éfeso. En su panfleto en la portada está el mapa con más claridad. Licia, Frigia, Pisidia, Lidia, Panfilia. Oye, todos son Ilia, sí, ¿verdad? Esas son regiones de esta zona de Asia Menor. Obviamente la influencia griega pues predominó por eso, ¿no? Se cree que la iglesia de Colosas tenía una gran influencia en el Valle Lico. Existía unidad y compañerismo entre las iglesias que se reunían en casas. Usted ve la expresión cuando dice, salúdame a fulano y la iglesia que se reúne en su casa. Y era que habían reuniones donde se le llamaba una iglesia, la iglesia se reunía en la casa. Parece que habían células, ¿verdad? Habían células. Existía un compañerismo en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. Ponme ahí a Colosenses capítulo 4, versículo 12, María.
versículo 12, y vamos a leer de ahí en adelante. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire el otro verso. Porque de él doy testimonio que tiene una gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Ve las 3 ciudades mencionadas? Cuando usted mira su mapita, ahí las ve que estaban cerquitas. Eran iglesias que tenían un compañerismo. Yo me imagino que a veces se reunían y decían, vamos a dar un servicio el domingo con toda la gente, todos juntos. Parece que había ese compañerismo. Obviamente hay evidencias también para saber que en estos ágapes que se hacían, se repartía comida. Y muchos de ellos pues quizás planeaban algún banquete, alguna fiesta de comida, donde todos los hermanos de las iglesias participaban, ¿verdad? Y estos eran un poquito más ordenados que los de Corinto, ¿sí? Los de Corinto, ya usted sabe, no hay que decir mucho ahí. Y aunque Pablo no los conocía personalmente a muchos de ellos le amaban en el espíritu y él se deleitaba en ellos, en espíritu y en oración. Ahora, es evidente que fue Epafras, uno de los asistentes de Pablo, quien trajo el evangelio a Colosas. Mira ahí el capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Y esto es cuando Pablo está comenzando prácticamente esta misiva. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Ven la evidencia? Ahí usted ve la evidencia de que Epafras, obviamente, parece que era un ministro asignado por Pablo, que era el que ayudaba, un pastor, ayudaba a atender la grey que estaba en esa zona, ¿no? Hay también otra cita que corrobora esto, que la podemos ver en el capítulo 4 y verso 12, que fue donde estuvimos ahorita. Fíjese, lo menciona al principio y después al final vuelve otra vez, os saluda Epafras. ¿Quién era Epafras? Pues era uno de los pastores asociados que estaba trabajando ahí, ¿verdad? Posiblemente como resultado del programa misionero de Pablo, mientras éste residía en Éfeso. Vamos a Hechos 19:10, María. Y vamos por un viajecito histórico, ¿verdad? Hechos 19:10. Mientras éste residía en Éfeso, los miembros de la iglesia eran gentiles en su mayoría. Eso usted lo puede ver en el... Mírelo ahí. Aquí, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por quién? Por Epafras. Posiblemente él fue el que estuvo anunciando el evangelio en esa región, ¿no? En esa zona. Parece que Pablo dividía a la gente. Ustedes saben que a veces él decía, a Tito lo dejé en Dalmacia, a este lo mandé a tal sitio, a Timoteo lo dejé que se quedara en Éfeso, al otro lo mandé para... Parece que Pablo trabajaba en lo que era la distribución de los ministros que atendían las diferentes iglesias en las diferentes zonas. Usted sabe que Pablo los conocía a todos, pero mire, como sus manos los conocía. Y Pablo fue el que decidió. Pablo, cuando vio lo que estaba pasando en Éfeso, que ya esto lo discutimos en clases pasadas, usted vio cómo él dijo, yo no me puedo ir de aquí después de 3 años, yo necesito dejar una persona capacitada aquí, porque aquí la influencia que hay con el politeísmo, con la mitología griega y con el montón de inventores que hay, porque dentro de la iglesia es donde más inventores hay. ¿Usted sabía que el peor enemigo de la revelación es el que está sentado pensando más de lo que está escrito? Porque hay gente que leen y la mente se le va a correr como un perro que se le rompe el collar. Y entonces de momento a mí me está que esto lo que quiere decir es esto. Y a mí me está que es aquello. Entonces comienza a proliferar una serie de doctrinas raras. Y de momento usted habla con la persona y la persona dice, mira, ¿sabe una cosa? Dios me mostró que esto es así. Y por ahí comienza entonces la disensión, comienza la división, comienza a distorsionarse la claridad de lo que es el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo es una información que está clara, que está precisa y que no hay que añadirle nada ni hay que inventarle nada, ¿sí o no? Y cuando usted aprende a ser cuidadoso con su oído. Fíjese, usted tiene que ser cuidadoso cuando usted habla, pero más cuidadoso tiene que ser usted cuando oye.
¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo hablaba de Himeneo y de Alejandro? O de Himeneo y Fileto, decía ellos. Ahí hay uno que terminó diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y con lo que los demás están oyendo, dice que la fe se les trastornó. Es decir, que la información incorrecta tiene la capacidad de trastornarte la fe que tú tienes. La claridad del evangelio en que tú andas a veces puede ser distorsionada por personas que sencillamente piensan más de lo que está escrito. Por eso usted mira que aquí tenemos un cuidado. Y mire, el único intérprete que la Biblia tiene, ¿sabe cuál es? La Biblia. Usted no puede interpretar la Biblia con una noche cuando usted bebió mucho café, o se comió 2 hamburgues de más, o se comió unas papas grandes y se acostó a dormir y empezó a soñar. Porque después usted termina con otro evangelio, con otra doctrina, con otra revelación, con algo que no es lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé por qué yo siento ahora mismo en insistir en esto. Parece que es crucial, parece que es importante que tengamos cuidado de lo que estamos oyendo. Es necesario que usted tenga cuidado. Y mire, nosotros ahora aquí estamos en una sencilla clase histórica, hablando un poquito de la idiosincrasia y de las circunstancias que estaban predominando en ese tiempo para que se entienda. Porque cuando entremos a la carta, en la carta ahí nos vamos a centralizar en lo que es el evangelio de Jesucristo. Mire, cuando Pablo escribía estas cosas, Pablo estaba bajo la unción total del Espíritu Santo. Y cuando él hablaba estas cosas, lo estaba dando, entendiendo que todas las iglesias que leyeran y que escucharan esa información iban a acatar esa información como la regla de oro para el aprendizaje. Es decir, que él medía cada palabra que él impartía, porque si no lo hacía, corría peligro. Y en eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Como que me desvié un poquito ahí, ¿verdad? ¿Sí? No me desvié nada. Entonces, los miembros de la iglesia eran gentiles en su gran mayoría. Mira el capítulo 1, versículo 27, 1:27. Y este es un detallito importante, ¿sabe por qué? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Nota cómo los identifica y después dice, esto es para ustedes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren, en Israel nunca se dijo eso. Yo a Pedro nunca lo escuché diciendo eso tampoco. Y no es que menospreciamos a Pedro, pero cuando Pablo recibió esta información, que Dios le dijo, mira Pablo, de los 2 pueblos, yo acabo de hacer uno. Yo quité la pared intermediaria que dividía a los judíos de los gentiles, y la razón por la que los gentiles o los judíos llamaban perros a los gentiles, yo quité esa pared. Al punto que Pablo llegó a un momento que dijo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, no hay escita. Entiendo que en Jesucristo todos son uno mismo. En otra ocasión Pablo dijo, mire, estoy tan convencido que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, dijo, sino que lo que vale es la fe que obra por el amor. Fíjate, a ese punto llegó Pablo, porque cuando él entendió lo cristalino, lo meridiano de lo que era la claridad del evangelio que Jesucristo le reveló, Pablo llegó a un punto donde dijo, wow, esto aplica primeramente para el judío. Siempre pone al judío primero y después al griego, pero no es porque el judío es mejor, es porque ellos son los primeros que tenían que entrar por el evangelio. A veces yo leía eso, primeramente al judío y después al griego. A ellos son más importantes, a ellos hay que comunicarse. No, ellos son los que se creían que ellos eran los únicos con quien Dios hablaba. Ahora Pablo dice, pues mira, para quien primero aplica esto, es para ellos. Y luego sigue derecho para los gentiles. Todos estamos bajo una misma cubierta. Qué lindo eso, ¿verdad? El mismo Dios de Israel es el mismo Dios de los gentiles. En ese Dios es que nosotros confiamos. Bien, lo que ocasionó la escritura de la epístola fue las noticias de Epáfras concernientes al falso intelectualismo. Vaya viendo esto en su panfleto, el párrafo número 4.
El falso intelectualismo. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, fíjate que cuando tú eres una persona intelectual, tú eres una persona versada, tú eres una persona estudiosa, todo eso es bueno. Pero cuando se trata de la revelación del Evangelio, el intelectualismo tiene que someterse a la verdad del Evangelio. Toda la preparación académica que pueda un individuo tener tiene que sujetarse a la revelación del Evangelio, porque si no lo hace, termina en otra cosa. Y tienes que dejar que el Evangelio brille y no el intelectualismo. Porque si el intelectualismo es lo que se destaca, entonces el Evangelio se pierde la esencia de lo que Dios quiere traernos, que es el Evangelio, ¿sí o no? ¿Qué es lo que te puede enriquecer a ti? ¿La elocuencia de alguien? ¿El intelectualismo de alguien? No, lo que te puede enriquecer a ti es la palabra de la gracia, que es la que tiene poder para sobreedificarte y darte herencia con todos los santificados en Cristo Jesús. Entonces, el cual estaba minando la persona y la obra de Cristo, permitiendo al mismo tiempo que se le diera más importancia a las prohibiciones sobre alimentos y al falso ascetismo. Hay sincretismo, que es una mezcla, y hay ascetismo, que es una división. Ahora yo quiero que me pongan ahí el capítulo 1, verso 15, porque estas cosas ahora comienzan a tener sentido, porque acuérdate, estamos hablando de una comunidad de mucha gente inteligente. Porque mira, Corinto, Colosas, Éfeso, Filipos, eran sitios donde estaban, mira, los epicúreos, estaban los estoicos, estaban los judíos de la circuncisión, estaban los que conocían a profundidad toda la ley, estaban los fariseos, estaban los saduceos, había muchas sectas y cada cual venía a destacarse en el campo en que dominaba. Entonces ahí está el cristiano sencillito que vino a escuchar el Evangelio. Oye, estamos en una jungla, aún hoy. Tú te metes en Google, vamos a decirle en español, Google. Tú llegas y googleas cualquier cosa del Evangelio. Oye, y la lista de hits que te da, y cuando tú empiezas a analizar, busca Wikipedia, ahí está general. Después busca, este es el punto de los metodistas. Este es el punto de los católicos. Este es el punto de los protestantes. Este es el punto de los calvinistas. Y cuando vienes a ver, estás en una jungla que está más enredada que un plato de espagueti. Entonces, si tú te vas detrás del punto de vista de alguien, pierdes la esencia del Evangelio. Y por eso es que Pablo habla de esta forma. Mira cómo Pablo dice, miren, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí deja todo lo demás fuera. Después llega y te dice, mira, Él también es el primogénito de toda creación. Yo leí ese verso y yo decía, primogénito es el primero que nace. Pero entonces, Él no fue creado. Entonces, Él no es un primogénito como el primero de una creación. Él es el primogénito, es el primero que antes de que hubiera creación, ya Él estaba. Él es el primogénito de toda la creación. Antes de que hubiera creación, ya Él estaba parado ahí. Y no había nadie más porque Él era el primero. Por eso Él le dijo a Juan en Apocalipsis 1, Juan, yo soy el primero y soy también el último. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Yo soy el que estuvo muerto y ahora también estoy vivo. Oiga, en un resumen como ese de 2 versículos, Dios le dijo a Juan, Jesucristo, Dios, Jehová, el Espíritu Santo, el que estaba ya antes de la fundación del mundo, el que terminó en la cruz, todos son el mismo. La única diferencia, el único cambio drástico que sufrió el tercer cielo es que hace 2000 años allí llegó un cuerpo que nunca había estado allí. ¿Me estás atendiendo? ¿Me estás escuchando? Al cielo hace 2100 años llegó un cuerpo que nunca había estado allí. Dios habitaba en una luz inaccesible donde no había una imagen que lo expresara. ¿Se entendió eso? No había un cuerpo
que lo manifestara. ¿Se entendió eso? Por eso es que Pablo dice, y esto es para los intelectuales y para los sabiondos de aquel tiempo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es lo que se puede ver del Dios que no se ve. Oiga, con una sabiduría como esa, tenían que echarse a la esquina los estoicos, los epicúreos, los fariseos, los saduceos y todos los feos. Mira el otro verso. Porque en Él, fíjate, en Él es bien importante. Cada palabra que Pablo escribe en esta misiva tiene una importancia y tiene una connotación técnica tan y tan profunda, que son palabras del Espíritu Santo. Mira, en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oiga, eso deja a todo el mundo fuera. Usted sabe que no existe un pasaje en la Biblia, en todos los 66 libros, no existe un pasaje que sea más profundo que esos dos versos que usted y yo hemos leído ahora. El más que se le acerca es el de Hebreos 1, cuando dice que Él es la esencia. Usa la esencia. Pero a mí me gusta porque Pablo aquí dice, Él es la imagen, el que vimos, el que predicamos, el que estamos testificando. Ese es la imagen del Dios que es invisible. Cuando usted presenta a Jesucristo de esta forma, se tiene que echar para el lado todo el mundo. Mira el otro verso. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, oye, primero lo pone a Él solo y después le dice, todo lo que viene después subsiste en Él. Fíjate, no subsiste por Él, no subsiste solo, Él lo hizo así y Él automáticamente sigue funcionando. No, Él es la fuerza que mueve todo lo que hay en la creación. Mira si es así, que el espíritu de vida que hay en nosotros, cuando tú te mueres es porque Él saca el espíritu de vida de ti y cesa tu existencia en la tierra. Santiago fue el único que dijo, el cuerpo a la verdad sin espíritu, que es sin su espíritu, está muerto. Después se le acercó otro que fue Salomón, que dijo, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu, se le olvidó decir que estaba en el cuerpo, vuelve al Dios que lo dio. Dios quita su espíritu y todo se desmorona. Eso es lo que él está diciendo aquí. Mira el otro verso, el 18, y ya lo vamos a soltar. Y Él es, y este es tremendo, oiga, este es tremendo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto no se ha entendido, ¿oíste? Porque tú sabes que en el cuerpo, ¿quién es que piensa en el cuerpo? La cabeza es la que piensa, ¿verdad? Pues para que la iglesia no se le fuera a ir a la cabeza, porque cuando se te va a la cabeza, te vas a encontrar con Él, que es la cabeza. Por eso Él quiso ser la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo el primogénito? Bueno, el único que ha resucitado hasta ahora y no ha vuelto a morir es Él. Eso lo caracteriza como el primogénito de los muertos. Entonces Él es el primogénito de la creación, Él es el primogénito de la vida, Él es todo. Diga eso conmigo. Él es todo. Y a ese Jesucristo el que estamos predicando. Para que en Él toda preeminencia, ponme el otro, para que en todo, mira qué tremendo esto, porque esto es una exclusividad que Pablo está abogando aclarar aquí. Dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. Tú no puedes poner nada antes que Jesucristo. Tú no puedes poner nada después de Jesucristo. Tú no puedes poner nada junto con Jesucristo, porque se daña. Tú tienes que dejarlo a Él solo ahí.
Y Él es capaz, Él tiene la virtud, Él tiene la habilidad de mantener todo sostenido como tiene que ser. Por eso, el que está en Cristo no necesita nada más. Pero eso hay que entenderlo, ¿viste? Porque hay gente que no lo entiende. Porque yo estoy metido aquí, me quiero salir y no puedo. El otro verso, María, vamos a ver si puedo terminar con esto. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Mira el otro verso. Y por medio de Él, del Hijo, reconciliar consigo, el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están... Oye, ¿y por qué las cosas del cielo necesitaban reconciliación? ¿Se ha pensado usted eso? En la tierra hacía falta reconciliación. Los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate que el punto final de la manifestación de Jesucristo en carne, que fue la cruz, esa manifestación que culminó en la cruz, fue la que reconcilió todas las cosas en la tierra, en el cielo. Y hay otro verso que no lo vamos a entrar en él, pero dice también las que están debajo de la tierra. Que ya lo hizo, obviamente, porque él bajó a las partes más bajas y agarró, ¿se acuerdan en Efesios? Esa parte de debajo de la tierra ya él la liquidó. Por eso Pablo no la menciona ahí. Qué tremendo eso, ¿verdad? Vamos a soltar eso ya. Ya, María, pon una foto ahí o algo, porque voy a seguir hablando. Características positivas. Aunque la iglesia estaba amenazada por lo que Pablo llamaba filosofías y huecas sutilezas, no había perdido aún su fe, y por eso Pablo encontró mucho que alabar de esa comunidad. Los llama santos y fieles hermanos en Cristo, en el capítulo 1, verso 2. Y los encuentra en ellos una fuente de deleite personal. Mira el 2.5. Él expresa la satisfacción que tiene de una iglesia donde él habló de esta forma y la iglesia lo recibió. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando un pastor se alegra porque ha enseñado algo en su congregación y la congregación ha acatado esa información y lo ha hecho una práctica en su vida, y el fruto de la palabra y del poder del Espíritu Santo se ve en cada vida que ha acatado eso. Y eso era lo que el apóstol estaba diciendo aquí. Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué cosa tremenda. La iglesia de Colosas, hermanos, era especialísima, como lo fue la de los Efesios. Era una iglesia que verdaderamente se caracterizaba por un oído bien cuidadoso. Bien cuidadoso. Ahora, y sujetos por los cuales había de dar gracias, pero él se concentra especialmente en la reputación de fe, amor y esperanza que ellos tenían, como algo digno de encomio. Oye, qué lindo esto, mira el 4, pon el 4 ahí, María, del capítulo 1, el 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos a los otros santos, el otro verso, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. No me cabe duda que le explicó cuál era la esperanza, ¿verdad? Guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahí lo compartió primeramente Pablo y segundo lo continuó aclarando y diciéndolo y repitiéndolo Epafras. Una y otra vez. Usted nos oye a nosotros. El domingo antipasado empezamos aquí con el heredero niño. Hablamos un poquito de lo que es el heredero que no conoce, ¿no? Este domingo va a continuar. Eso es una serie maravillosa. Este domingo que pasó, el pastor nos habló de la predestinación. ¿Cuántos se gozaron con ese tema? Tremendo, ¿verdad? Nos enseñó
cómo tenemos preexistencia antes de la fundación del mundo, cómo a usted Dios lo conoció desde antes, cómo usted tuvo una relación previa, cómo usted estuvo presente cuando Él estaba formando la creación, cuando le tendió cordel, cuando le fijó las bases, cuando le puso la piedra angular a la tierra. Todo eso usted y yo estábamos viéndolo en espíritu allí. Y nos dijeron que éramos más viejos que el frío. Entonces, el territorio de Frigia, estas son las características negativas, era fértil para el crecimiento de extrañas prácticas religiosas. Esto es en Frigia. No sé si le llamaban Frigia por eso, o si fue que, como se llamaba Frigia, se metieron en Frigia a hacer eso. Frigio caracteriza frío, ¿verdad? De ahí viene frígida, frígido, freezer y todas esas cosas. Y en buen puertorriqueño, frisado. Las sinagogas eran conocidas por su laxitud y su apertura a la especulación que procedía del mundo helenístico. Y esa era una influencia de las más fuertes que había allí. Es evidente que en la iglesia de Colosas encontramos un recipiente en el cual se mezclaban el pensamiento libre del judaísmo, de la dispersión, con las ideas especulativas de la religión griega. ¿Qué clase de mezcla mortal había ahí? El resultado había sido una extraña mezcla de judaísmo, gnosticismo y cristianismo. Oye, eso es un sincretismo bien peligroso. A lo cual Pablo llamó hueca sutileza. Así lo puso, capítulo 2, verso 8. Pablo dijo, hueca sutileza. Parece que analizó todo lo que se estaba hablando y dijo, esto no le puedo poner otro nombre que una sutileza hueca. Sutil, ¿por qué? Porque no te lo venían a hablar así, no, te lo hablaban poética y helenísticamente. Te lo decían de una forma. ¿Tú has visto esos oradores que te hablan, que tú quieres abrir la cartera y tirarle todas las tarjetas de crédito y regalarle todo lo que tú eres? Huecas, sutileza. Hueca porque después Pablo analiza el contenido y dice, es que esto no tiene raíz. Esto es un túnel, esto es un güiro vacío, no tiene nada. Se dio cuenta. Oye, a Pablo no había quien le metiera gato por liebre. Qué lindo eso. Tú tienes que ser así. Este domingo vamos a continuar con eso. Tú tienes que ser así. Tú no puedes estar creyéndote cuánta cosa oyes por ahí. No. Tú tienes que ser analítico, tú tienes que ser examinador, tú tienes que inquirir, tú tienes que buscar. Tú no puedes, tú tienes que escudriñar, tú tienes que procurar llegar a la profundidad del conocimiento de las cosas. Si tú te dejas, Dios te lleva a la estructura molecular de la vida. Si tú te dejas. Porque Dios quiere que tú seas educado en toda inteligencia espiritual. ¿Lo dice la palabra o no? Para que seáis llenos de toda inteligencia espiritual. Y cuando tú estás lleno de esa inteligencia, viene cualquiera a venderte uno de esos productos flojos y rápido tú lo disciernes. No solamente, porque a veces es fácil decir que no. No te interesó. Sí, pero no sabes lo que rechazaste. No sabes por qué lo rechazaste. No me gustó, no me gusta. ¿Y por qué que no te gusta? Bueno, no, simplemente que no me gusta. Cuando a ti no te gusta algo, tú tienes que tener una razón por qué no te gusta. Esto me suena a hueca sutileza, pero para eso tienes que conocer el Evangelio. Cuando tú lo conoces, tienes que conocer a Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesucristo, mira, no hay quien venga a venderte productos así porque no lo vas a aceptar. Vas a decir, no, lo siento mucho. La iglesia de Colosas nos recuerda del peligro que hay en tratar de modernizar el Evangelio. Una vez Juan, cuando estaba preso, mandó un mensajero a que le dijera a Jesús, ven acá, ¿eres tú el Mesías o estamos esperando a otro? Después que había presentado a ese hombre poderoso, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia. Y ahora viene con una pregunta como esa. Porque Juan tuvo una carrera donde, mira, comenzó. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso lo había escrito Isaías, el profeta mesiánico. Y Juan, por su boca, Jesús dice, no ha habido hombre que
que haya salido de vientre de madre, que haya Elías, hablando de Juan el Bautista. Se pasmó en el desarrollo. Porque mira lo que dice. ¿Viene otro o eres tú? Y ¿sabes lo que Jesús le contesta? Y esa es la parte que a mí me encanta. Vete, dile a Juan. Mira lo que le dice, pero con unas palabras sencillísimas. Vete y dile a Juan que los cojos andan. Dile que los ciegos ven. Y dile que hasta los pobres le está siendo anunciado el evangelio. Oye, eso tiene una profundidad que para tú meterte ahí tienes que tener un tanque de oxígeno. El evangelio es una información sencilla. Tú no la puedes tratar de modernizar, no puedes. Si tú tratas de modernizar el evangelio, el Espíritu Santo se aparta de tus lenguas, de tu boca, de tus labios, y comienzas a sonar como un metal que retiñe y Dios no está presente en lo que estás hablando. No se puede modernizar el evangelio. Subraye eso en su panfleto ahí en el segundo párrafo. Es cierto que en ellos necesitaban adaptar los métodos que tenían para alcanzar a sus vecinos, pero la equivocación residía en tratar de modificar el mensaje. Y esto lo está haciendo mucha gente, modificando el mensaje. Su red por la novedad era más fuerte que su fidelidad. Oye, tenemos que recordar que para el cristianismo el éxito reside en no producir algo nuevo, sino en transmitir fielmente lo antiguo. Porque esas son las palabras de Jesucristo. Eso merece un aplauso. Lo antiguo. Por eso Jesús le tuvo que hablar a Juan el Bautista como le habló. Una religión de hechura propia. Vamos a ver ese parrafito. Además, la iglesia de Colosas nos da la señal de alerta sobre el sutil peligro que hay en la piedad de hechura propia. Pablo está de acuerdo con que el rigor y la devoción producen frutos deseables, pero cuando el motivo se encuentra detrás de tal negación propia, es el anhelo de tener novedosas experiencias espirituales que sobrepasan a Cristo. Yo a la gente que ve mucha visión y que sueña mucho y que yo tengo terror cuando dice, hermano, yo soñé con usted anoche. Ay, por favor, no me digas eso. Otra vez soñaste conmigo. ¿Qué comiste, mujer? ¿O qué comiste, mi amigo? No podemos inventar. No podemos inventar. Pero cuando el motivo que se encuentra detrás de la negación propia es el anhelo de tener novedosas experiencias espirituales que sobrepasan a Cristo, entonces es de la carne y solo conduce al orgullo. Mira el capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no, oye, en lo que no, ¿qué? ¿Qué le dice esto a ustedes, hermano? Que había gente diciendo que habían visto algo, ¿sí o no? Y no vamos a entrar en la profundidad del verso de lo de arriba, porque eso lo vamos a discutir en otra clase. Vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Cuándo es que la mente carnal se hincha? Cuando le abrimos el oído a hueca sutileza. Pero tú no sabes lo que es una hueca sutileza, tú no la conoces si no conoces primero la claridad del evangelio. Si tú no conoces la persona de Cristo, si tú no conoces la obra de Cristo, si tú no conoces el llamado de Cristo, te puede entrar cualquier cosa por ahí y el antivirus no lo detecta. No lo detecta porque no lo tiene en la tabla de datos. Usted sabe que las computadoras, todas las semanas, cada 15 días, sacan otra tabla nueva de los virus y el sistema le da download para registrar los nuevos virus que escribieron. Porque si no se actualiza esa tabla, el detector de viruses no puede buscar una referencia cuando entra alguien por la memoria y no sabe qué es. Pero cuando ya está registrado dice, no, este es un virus, para afuera. Y así es con nosotros. Si no conocemos el evangelio, cualquiera nos puede enredar. Oye, esta clase va a ser profunda, esta de Colosenses. Y ya estamos terminando. Una iglesia que se deriva de seguridad,
de una sujeción a regulaciones o su confianza está depositada en la autonegación, oiga esto, constituye un peligro de caer en la incredulidad. No es el ego, sino Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero eso hay que entenderlo, eso tiene que materializarse en tu vida de una forma que se hace parte de ti, para tú poder rechazar lo que no es. ¿Me entienden? La iglesia de Colosas nos recuerda, por lo tanto, que estemos en guardia contra el pseudo-intelectualismo y toda forma de religión de hechura propia. La solución que ellos tenían aplica a nosotros también, la cual está en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ponme ahí el capítulo 2, verso 3 otra vez, María, perdona, que te tengo loca aquí. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? ¿En quién? Mira el verso 2. Mira el verso 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe por palabras persuasivas. 2, verso 2. 2, verso 2. 2, ahí. Para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora viene el otro verso. ¿En quién? Fíjate que ahí no dicen quiénes. Si estuviera hablando de Dios el Padre y de Cristo y del Espíritu Santo, te decían quiénes, pero ahí dice en quién. Porque todo eso es una unicidad de uno. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso es que tenemos que buscar a Jesucristo, porque Él es el que anda con esa bolsa de tesoros. Y si tú lo buscas a Él, Él te va a decir, mira lo que tengo aquí. Pero para eso tienes que tener una relación estrecha con Él. ¿Verdad que usted cuando no tiene confianza con una persona, usted no le dice las cositas personales con tanta confianza como cuando ya te conoce? Mira, tú has sido mi amigo por 15, 20 años. Fíjate que me pasa esto. O mira, quería decirte esto. Es decir, que para tú poder disfrutar de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, tienes que tener una relación estrecha con Jesucristo. Si no la tienes, no te vistas que no vas. Él no te va a revelar nada de lo íntimo de Él si tú no estás en intimidad con Él. ¿Sí o no? Por eso que usted oye al pastor aquí que ya le duele la garganta. Íntimo con Jesucristo, buscando a Jesucristo, buscando el rostro de Jesucristo, y en el cántico lo enamoramos y lo enamoramos. Oiga, los domingos aquí, ¿cómo es eso? Nos salimos del cuerpo casi. Últimamente estamos en una onda que yo mismo doy gracias a Dios, pero ahí nos acercamos a Él, fíjate. Y cuando tú te acercas a Él, Él te deja ver estas cosas. Así que yo voy a ser sabio, yo voy a parar aquí. Esta es la primera parte del tema de la iglesia de Colosas. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.